Buenas noches, profesor Delmer. En esta oportunidad estaremos presentando nuestro trabajo titulado Tipo de violencias en personas con discapacidad auditiva. A continuación les hablaré un poco acerca de la introducción a nuestro trabajo de investigación. Citando la OMS en el 2021, considera la violencia como un problema social grave que afecta desproporcionadamente a las personas con discapacidad auditiva. Estos individuos enfrentan barreras comunicativas, discriminación y exclusión social que agravan su vulnerabilidad frente a diversos tipos de violencia, como física, psicológica, sexual y estructural. Ahora hablemos de la problemática. Las personas con discapacidad tienen de 2 a 4 veces más probabilidades de sufrir violencia en comparación con la población general. Esta vulnerabilidad se intensifica en las mujeres con discapacidades, quienes enfrentan un riesgo aún mayor debido a factores como el género y el entorno familiar. Ahora, yendo con los antecedentes, tenemos, por ejemplo, que el 53% de las mujeres con discapacidad auditiva han sufrido violencia en su hogar, según Ruffinelli en el 2019. El objetivo general del trabajo es determinar cómo los tipos de violencia afectan a las personas con discapacidad auditiva según la edad, género, contexto familiar y social. Y para nuestros objetivos específicos tenemos el determinar el tipo de violencia que afecta a las personas con discapacidad auditiva según la edad. También determinar el tipo de violencia que afectan a las personas con discapacidad auditiva según su contexto familiar. Determinar el tipo de violencia que afecta a las personas con discapacidad auditiva según su contexto social. A continuación, le daré el pase a mi compañera. Bueno, como introducción también tenemos la parte de marco conceptual y marco teórico. En la parte de marco conceptual hablaremos sobre dos variables de tipos de violencia y discapacidad auditiva. En tipos de violencia, la violencia, según la OMS en 2002, implica el uso deliberado de fuerza o poder que puede causar daño físico, psicológico o privaciones. Además, Galton en 1969 introduce la violencia estructural derivada de sistemas sociales e instituciones que generan la desigualdad. Asimismo, Krum en 2002 aborda la violencia como un problema de salud pública por sus diversas formas y consecuencias. En discapacidad auditiva tenemos que Speech Language en 2021 menciona que la discapacidad auditiva se define como la pérdida parcial o total de la capacidad auditiva, ya sea congénita o adquirida, de manera que la OMS en 2021 clasifica como la pérdida moderada o severa, aquella superior a 40 decibelios en adultos y 30 en niños. Además, en National 2022 enfatiza que esta discapacidad puede variar de leve a profunda. En marco teórico tenemos dos teorías que está la teoría del conflicto de Galton en 1969, que plantea la violencia estructural como desigualdades generadas por sistemas sociales o económicos, que limitan el acceso a necesidades básicas, afectando a personas como las que tienen discapacidad auditiva, al enfrentar barreras y discriminación. En discapacidad auditiva tenemos a Oliver en 1990 que propone el modelo social de la discapacidad, que explica que no es la condición física o sensorial lo que limita, sino que las barreras sociales, físicas y actitudinales. Le doy el paso a mi compañero. Bueno, a continuación hablaremos respecto a los métodos, dentro de los cuales tocaremos 9 puntos importantes y empezaremos con el tipo y diseño de investigación. Se utilizó el diseño de investigación documental, descrito por Vines en el 2017, como un proceso sistemático de búsqueda, de selección y análisis de fuentes bibliográficas para abordar preguntas de investigación específicas. Este método permitió recolectar y analizar datos de manera rigurosa y crítica, centrándose en información relacionada con la violencia hacia personas con discapacidad auditiva. Como segundo punto, entraremos en lo que sería la categoría, subcategoría y matriz de categorización, empleando el método PICO. Fue empleado para estructurar las preguntas de investigación. Dentro de ellos tenemos la pregunta general. ¿Cuáles son los tipos de violencia que afectan a las personas con discapacidad auditiva y cómo varían según su contexto social y personal? También tenemos las preguntas específicas, que serían, ¿qué tipo de violencia afecta a las personas con discapacidad auditiva según su edad? ¿De qué manera influyen?
el contexto familiar en la incidencia de violencia en este grupo, ¿qué diferencias existen en la prevalencia de violencia según el género de las víctimas? ¿Y cómo impacta el contexto social en las formas de violencia experimentadas? Eh, los objetivos generales serían, bueno, el objetivo general sería analizar el tipo de violencia que enfrentan las personas con discapacidad auditiva y su impacto en diferentes contextos. Como tercer punto, escenarios de estudio. La investigación se basó en una revisión sistemática de literatura obtenida de base de datos, ya sean académicas como Scopus, PubMed y Redalyc. Se incluyeron estudios publicados en 2015 a 2023 en inglés, español y portugués. Se excluyen publicaciones que no traten específicamente sobre personas con discapacidad auditiva o que no cumplieron criterios de rigor científico. Dentro de los participantes, como cuarto punto, se muestra la muestra incluyó estudios relevantes sobre violencia y discapacidad auditiva. De un total inicial de 115 documentos, tras un filtro riguroso, seleccionaron 19 artículos que cumplían con los criterios de inclusión. Los términos claves utilizados en la búsqueda abarcan conceptos bueno, relacionados con la violencia, ya sea física, psicológica, sexual, acoso sexual, entre otros. Y con la discapacidad auditiva, ya sea sordera, hiposcosia, barreras auditivas, inclusión social, entre otros. Como cuarto punto tenemos las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Se aplicó el análisis documental descrito por Scotts 2006, evaluando la autenticidad, relevancia y credibilidad de las fuentes. Este enfoque permitió sintetizar la información más relevante para el estudio. A continuación le daré el pase a mi compañero Sebastián para que nos dé la continuación de los siguientes puntos. Bueno, siguiendo con el siguiente punto, que es técnica e instrumentos de recolección de datos. Para recolectar datos utilizamos el análisis documental descrito por Scott en 2006. Este método nos permitió evaluar tres aspectos importantes de las fuentes: su autenticidad, relevancia y credibilidad. Gracias a esto logramos sintetizar la información más importante y confiable para nuestro estudio. Em, Siguiendo con el segundo punto, en procedimientos, el proceso de investigación siguió cuatro pasos principales. Realizamos una búsqueda inicial utilizando palabras claves como violencia, discapacidad auditiva y abuso físico. Luego revisamos los títulos y resúmenes de los artículos para identificar los más pertinentes. En el filtrado adicional analizamos los textos completos para asegurarnos de que cumplieran con los criterios establecidos. Y por último, clasificamos los hallazgos en categorías temáticas, lo que facilitó el análisis posterior. Como tercer punto, rigor científico. Para garantizar la calidad de los resultados, seleccionamos únicamente fuentes confiables como artículos de revistas que cumplieron con criterios de calidad metodológica. Esto nos permitió asegurar el rigor científico en todo el proceso. Como cuarto punto tenemos el método de análisis de datos. Para esto utilizamos un enfoque cualitativo para analizar los datos. Esto nos permitió identificar patrones relacionados con la violencia física, psicológica, sexual y estructural, además de factores de riesgos específicos que afectan a las personas con discapacidad auditiva, a sus contextos familiares y sociales. Y por último, en aspectos éticos, respetamos los principios éticos durante toda la investigación, nos aseguramos de reconocer correctamente las fuentes utilizadas, promover un enfoque inclusivo y garantizar que todo el proceso respetara los derechos humanos. Ahora le doy pase a mi compañero Samuel. Bueno, continuando con este punto, vamos a hablar acerca de los resultados. Bueno, en primer punto, como número uno, tenemos violencia por edad. Según la Organización Mundial de la Salud de 2024, más de 400
30 millones de personas requieren una rehabilitación por pérdida auditiva y los adolescentes con discapacidad auditiva enfrentan un mayor riesgo de violencia debido a la falta de recursos accesibles. Como podemos apreciar, en infancia tenemos un 20%, adolescencia 35%, adultez 30% y personas de tercera edad un 15%. Como podemos ver, la mayor tasa de porcentaje está en adolescentes. Ahora, como punto 2 tenemos la violencia por contexto familiar. Según un informe de Speak en 2023, indica las personas con discapacidad auditiva provenientes de familias monoparentales que tienen un 40% más de riesgo de sufrir una violencia familiar debido a la falta de un apoyo y una estabilidad. Como podemos apreciar también nuclear un 40%, monoparental 30%, extendida 20% y otros un 10%. Ahora continuando con el tercer punto, tenemos lo que es la violencia por género. En la, Según M. Casa en 2023, reporta, ¿no?, que las mujeres sordas tienen un 1.5 veces más probabilidad de ser víctimas de violencia sexual y acoso que las oyentes. Y el 25% de ellas han sufrido violencia sexual en algún momento. Y según estas estadísticas es algo muy impactante porque vemos que en mujeres tenemos el mayor porcentaje elevado de un 70% y en caso de los hombres tenemos un 30%. Ahora, como último punto de violencia tenemos el contexto social. Según Bereau, en 2021 las personas con discapacidad son víctimas, ¿no?, de un 26% de todos los crímenes violentos o no fatales, a pesar que pueden representar solamente un 12% de toda una población. En este están los amigos, un 25%, un vecindario 35%, redes sociales 20% y el entorno público un 20%. Ahora, para seguir este tema, vamos a pasar con nuestra compañera Esmeralda, que nos va a hablar de la discusión. Bien, ahora seguimos con la discusión. Como saben, la violencia hacia las personas con discapacidad auditiva es una problemática compleja que involucra múltiples factores. Este análisis busca comprender cómo elementos como la edad, el género, el entorno familiar y el contexto social incluyen en esta situación. Para ello, vamos a profundizar en cada uno de los aspectos para entender mejor la situación. Empecemos por la edad. Es un factor clave en la experiencia de la violencia. Según la Organización Mundial de la Salud, los niños con discapacidad tienen 4 más probabilidades de sufrir abuso físico o psicológico que sus pares con discapacidad. En el caso de los niños con discapacidad auditiva, esta vulnerabilidad aumenta debido a las barreras comunicativas y la dependencia de sus cuidadores, ¿no? Pasando al entorno familiar, esta debería ser un espacio seguro, pero en muchos casos no lo es. Los datos muestran que un 53% de las mujeres con discapacidad auditiva han sufrido maltrato por convivientes y el 46% de los agresores son familiares directos. Esto muestra que lamentablemente el hogar puede convertirse en un espacio de abuso, sobre todo para quienes dependen emocional y económicamente de sus agresores. El otro punto es sobre la violencia de género, que es una de las formas más graves de violencia hacia las mujeres sordas. Estas enfrentan un riesgo hasta 3 veces mayor de sufrir violencia sexual que las mujeres con discapacidad. Esta problemática se agrava por la falta de recursos inclusivos como intérpretes o sistemas adaptados que limitan su capacidad de denunciar o buscar ayuda. Como último punto tenemos el contexto social. Este desempeña un papel importante. El estigma y la inclusión social limitan las oportunidades de las personas con discapacidad auditiva, especialmente en ámbitos educativos y laborales. Esto no solo aumenta su aislamiento, sino que perpetúa una forma de violencia estructural. Además, la falta de acceso a servicios básicos y a una educación inclusiva refuerza su vulnerabilidad y afecta profundamente su calidad de vida. Por lo tanto, se considera fundamental
trabajar en estrategias inclusivas y accesibles, que no solo prevengan la violencia, sino que también promuevan la igualdad y el respeto hacia las personas con discapacidad auditiva. Dicho todo esto, vamos a dar pase a las conclusiones. Bueno, como primera conclusión, tenemos que las personas con discapacidad auditiva enfrentan múltiples formas de violencias agravadas por barreras comunicativas y exclusión social, lo que exige medidas inclusivas para proteger sus derechos y mejorar su calidad de vida. Como segunda conclusión, tenemos que los adolescentes con discapacidad auditiva son especialmente vulnerables a la violencia debido a entornos sociales complejos y la falta de recursos accesibles para su protección y denuncia. Como tercera conclusión, tenemos que las personas con discapacidad auditivas en hogares monoparentales enfrentan mayor riesgo de violencia debido a la falta de apoyo y estabilidad, destacando la necesidad de estrategias que promuevan la cohesión familiar. Como cuarta conclusión, tenemos que las mujeres con discapacidad auditiva enfrentan altos niveles de violencia de género y sexual, agravados por la discriminación interseccional y la falta de recursos inclusivos para su protección y denuncia. Como quinta conclusión tenemos lo que es la exclusión social y la falta de accesos a oportunidades no educativas, tanto como laborales, que exponen las personas con esta discapacidad auditiva a violencia estructural, ¿no? Resaltando también la urgencia de políticas públicas inclusivas para que puedan garantizar su integración y como derecho de personas las leyes. Como última conclusión, es imperativo implementar políticas públicas inclusivas, fomentar la sensibilización social y garantizar servicios accesibles para reducir las desigualdades. Y a continuación, proseguiremos con las preguntas, quien la responderá el compañero Samuel Chávez. ¿Qué objetivo general persigue el estudio? Bueno, este objetivo es principalmente determinar, ¿no?, cómo los diferentes tipos de violencia que hemos podido apreciar durante este transcurso de exposición afectan también a las personas con discapacidad auditiva, no considerando variables como una de muy importante, la edad, el género, puede ser hombre y mujer, el contexto familiar, qué personas nos rodean y lo social que podemos ver afuera, ¿no? En esta comunidad, aún en los derechos que nos presentan. Bueno, continuando con esta segunda pregunta que lo responde nuestra compañera Carla. Dice así, ¿por qué es importante considerar el género estudiar la violencia hacia las personas con discapacidad auditiva? Bueno, es importante porque las mujeres suelen enfrentar más riesgos de sufrir abusos como violencia de género y maltrato. Esto se debe a que, además de las dificultades, por su discapacidad también enfrentan desigualdades. Por ser mujeres, por ejemplo, pueden ser más difícil para ellas pedir ayuda o denunciar porque las barreras de comunicación las limitan. Bueno, mi compañera Esmeralda Rivas, la pregunta es, ¿por qué las personas con discapacidad auditiva tienen entre 2 y 4 veces más probabilidades de sufrir violencia? Bueno, respondiendo a tu pregunta, en este caso tienen más probabilidades de sufrir violencia debido a las barreras comunicativas. Otro punto sería también por la falta de recursos accesibles, el estigma social que ellos se enfrentan y también por la discriminación que las hacen más vulnerables en situaciones de abuso. Seguimos con la siguiente pregunta para Alexandra. La pregunta es, ¿cuál es el impacto de la exclusión educativa en las oportunidades de las personas con discapacidad auditiva? Bueno, respondiendo a la pregunta, la exclusión educativa limita su desarrollo profesional, el acceso al empleo y autonomía, perpetuando ciclos de pobreza y aumentando la vulnerabilidad a la violencia estructural y social. Como siguiente interrogante, a continuación presentaré a mi compañero Sebastián, quien responderá
¿Qué señala el estudio sobre la violencia de género en personas con discapacidad auditiva? Bueno, las mujeres con discapacidad auditiva tienen un riesgo de 1.5 veces mayor de sufrir violencia sexual y acoso en comparación con las mujeres oyentes. Y como última pregunta, mi compañero Cristian va a responder: ¿qué impacto tienen las políticas públicas inclusivas en la vida de las personas con discapacidad auditiva? Bueno, se podría decir que las políticas públicas mejoran su integración social, garantizando su acceso a derechos fundamentales y reducen su exposición a diversas formas de violencia. Bueno, y con esto daríamos concluida nuestra exposición referente a nuestro tema, la violencia hacia las personas con discapacidad auditiva. Muchísimas gracias por prestarnos atención y estar al tanto de nuestro video.